Cuando vi a mi esposa de 28 años a través de aquella ventana, abrazada a otro hombre en la sala de mi suegra, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las medicinas que llevaba en las manos cayeron al jardín mientras mi cerebro intentaba procesar lo imposible. Ella me había dicho que su madre estaba gravemente enferma, pero la única enferma esa noche era nuestra mentira de matrimonio. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Mi nombre es Valentín Morales Sánchez. Tengo 52 años y trabajo como consultor financiero en Madrid desde hace casi 3 décadas. Durante 28 años y 5 meses creí estar casado con mi mejor amiga, mi compañera, mi todo. Beatriz Fuentes Romero, profesora de arte de 48 años, era la mujer con quien construí una vida entera. 2 hijos, una casa cómoda en Chamartín, vacaciones anuales en Mallorca, cenas con amigos los sábados. La vida perfecta del hombre perfecto. O eso pensaba yo. Era martes 12 de noviembre de 2024, exactamente a las 21:43 de la noche. Acababa de terminar una videoconferencia con un cliente de Barcelona cuando mi teléfono vibró. Beatriz. Su voz sonaba tensa, preocupada, casi al borde del llanto. Valentín, es mamá. Está muy mal. Tiene fiebre alta, escalofríos, dice que le duele el pecho. Estoy asustada, cariño. Voy a quedarme con ella esta noche. No quiero dejarla sola en este estado. Mi suegra, Dolores Romero Vidal, tiene 71 años. Una mujer fuerte, vital, que hace yoga 3 veces por semana y camina 5 kilómetros diarios por el Retiro. Pero a esa edad, cualquier síntoma puede ser serio. Mi propio padre murió de neumonía a los 69 y ese recuerdo todavía me persigue. ¿Llamaste al médico?, pregunté inmediatamente, ya cerrando mi laptop. Sí, pero no puede venir hasta mañana temprano. Es solo precaución, pero prefiero estar aquí. Tú sabes cómo es ella. No quiere molestar a nadie. Dolores siempre fue como una segunda madre para mí. Cuando mi padre murió hace 8 años, ella fue quien me sostuvo en el funeral mientras yo lloraba como un niño de 5 años. Me enseñó a hacer tortilla española cuando Beatriz y yo nos casamos porque ningún hombre debe depender de una mujer para comer bien. Pasé más domingos en su casa que en la de mis propios padres. Escucha, le dije a Beatriz. Tengo aquí en casa antibióticos de amplio espectro que me sobraron del mes pasado y ese jarabe para la tos que funciona muy bien. Voy a preparar un paquete con medicinas básicas y te lo llevo. Quizás necesites algo durante la noche. Hubo un silencio extraño. Apenas 2 segundos, pero lo noté. No te molestes. Es tarde ya. Tú tienes que trabajar mañana temprano. Mejor descansa. Beatriz, son las 9:30. Tu madre está enferma. No es molestia. De verdad, amor, no es necesario. Ya tengo todo controlado aquí. Pero algo en su voz no encajaba. Beatriz siempre fue protectora con su madre hasta el punto de la ansiedad. Cuando Dolores se torció el tobillo hace 2 años, Beatriz me llamó 5 veces en una hora pidiendo que fuera al hospital. ¿Y ahora me decía que no fuera? ¿Que tenía todo controlado? Bueno, dije simplemente, cuídate. Saluda a Dolores de mi parte. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla negra durante casi 1 minuto. Algo no cuadraba. Absolutamente nada cuadraba. Mi instinto, ese mismo instinto que me hizo detectar fraudes financieros en empresas durante años, me gritaba que algo estaba profundamente mal. Abrí el botiquín y empecé a preparar el paquete de medicinas de todas formas: paracetamol, ibuprofeno, antibióticos, termómetro digital, jarabe expectorante. Lo metí todo en una bolsa de tela azul que Nerea, nuestra hija menor, nos regaló la Navidad pasada. Miré el reloj, 22:17. Si salía ahora, llegaría a casa de Dolores cerca de las 23:00. El trayecto desde nuestro apartamento en Chamartín hasta el barrio de Moratalaz, donde vivía mi suegra, tomaba exactamente 28 minutos sin tráfico a esa hora. Conduje en silencio absoluto, sin radio, solo con el rumor del motor y mis propios pensamientos acelerados. ¿Por qué Beatriz no quería que fuera? ¿Por qué ese tono tan evasivo?
Aparqué mi Audi A4 2 calles antes de la casa de Dolores. No sé por qué lo hice, quizás por instinto, quizás porque algo primitivo en mi cerebro ya sabía lo que iba a encontrar y quería retrasarlo unos minutos más. Caminé despacio por la acera, con la bolsa de medicinas colgando de mi mano derecha, sintiendo el frío de noviembre calar a través de mi chaqueta. La casa de Dolores es un chalecito de 2 plantas con jardín frontal pequeño. Cuando llegué, eran exactamente las 22:53. La luz de la sala estaba encendida. La cortina beige estaba medio corrida, dejando una franja de unos 40 centímetros donde la luz escapaba hacia la noche. Me acerqué en silencio. No quería tocar el timbre y despertar a Dolores si finalmente estaba descansando. Pensé en dejar las medicinas en el buzón con una nota. Pero entonces vi movimiento a través de esa franja de ventana iluminada. 2 sombras, moviéndose, muy cerca una de la otra. Mi corazón empezó a latir más rápido. Di 3 pasos hacia el costado del jardín, posicionándome en un ángulo donde podía ver mejor sin ser visto. Las ramas del jazmín me cubrían parcialmente, y entonces, con claridad absoluta, con una nitidez que quedaría grabada en mi retina para siempre, vi a mi esposa. Beatriz estaba en el sofá marrón de la sala, pero no estaba sola. Y definitivamente no estaba cuidando a ninguna madre enferma. Estaba abrazada a un hombre. Sus brazos rodeaban el cuello de él, mientras las manos de ese desconocido descansaban en la cintura de mi esposa, con una familiaridad que solo da la repetición. No era un abrazo casual de consuelo. Era el abrazo de 2 personas que se conocen íntimamente, que comparten secretos, que tienen historia juntos. Me quedé paralizado detrás del jazmín, durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas 10 segundos. Mi cerebro intentaba procesar la información, buscando desesperadamente una explicación inocente. Quizás era un vecino ayudándola con algo. Quizás era un médico que había venido después de todo. Quizás. Entonces ella se rió. Una risa suave, cómplice, que yo no había escuchado en años. La misma risa que usaba conmigo cuando teníamos 20 y pocos años y el mundo era nuestro. El hombre le acarició el rostro con el dorso de su mano derecha, y Beatriz cerró los ojos como si ese gesto fuera el más natural del mundo. Fue en ese momento cuando él giró ligeramente la cabeza hacia la ventana, buscando algo en la mesa auxiliar, y pude ver su perfil completo bajo la lámpara de pie que iluminaba la sala. Lo reconocí inmediatamente. Esteban Guerrero Díaz. El nombre apareció en mi memoria como un relámpago. Lo había visto exactamente 3 veces en mi vida. La primera vez fue hace 8 años, en 2016, durante un seminario pedagógico en Valencia, donde Beatriz había sido ponente. Él era profesor de historia en un instituto de Getafe. Recuerdo que cenamos los 3 en el hotel aquella noche. Hablamos de educación, de política, de tonterías. Parecía un tipo agradable, culto, con ese aire de profesor progresista que cita a Foucault y usa camisas de lino. La segunda vez fue 2 años después, cuando Beatriz organizó una cena en casa con colegas del sector educativo. Esteban trajo vino tinto carísimo y habló durante media hora sobre la guerra civil. Yo me aburrí mortalmente, pero fingí interés por cortesía. La tercera vez fue hace unos 5 años en un congreso de Madrid. Lo saludé de lejos, él levantó la mano, y eso fue todo. Nunca más volví a pensar en él, hasta esta noche. Hasta este momento exacto donde lo veo acariciando el rostro de mi esposa en la sala de mi suegra, mientras yo sostengo un paquete de medicinas para una enfermedad que nunca existió. Mis manos empezaron a temblar. No por miedo, por furia contenida, por incredulidad absoluta, por el peso devastador de entender que tu realidad entera es una mentira construida cuidadosamente. 28 años y 5 meses reducidos a cenizas en 30 segundos. Saqué mi teléfono del bolsillo con movimientos mecánicos. Mis dedos apenas respondían. Abrí la cámara, aumenté el zoom digital al máximo y empecé a fotografiar. Clic. El abrazo. Clic. Las manos de él en su espalda. Clic. Ella acariciándole el cabello. Clic.
los dos riendo por algo que él acababa de susurrar. En total tomé 17 fotografías. Algunas salieron movidas por el temblor de mis manos, otras salieron perfectas, con una claridad hiriente que nunca podría olvidar. En la número 14, Beatriz besó su mejilla. En la 15, él giró su rostro y sus labios se encontraron durante 3 segundos eternos. Sentí náusea, literal, física náusea, subiendo por mi garganta como ácido. Me alejé 2 pasos de la ventana, doblándome ligeramente, respirando por la nariz para no vomitar ahí mismo en el jardín de mi suegra. El aire frío de noviembre me quemaba los pulmones. Cerré los ojos intentando recuperar el control de mi cuerpo, de mis emociones, de mi cordura. Cuando los abrí nuevamente, Esteban se estaba levantando del sofá. Dijo algo que no pude escuchar. Beatriz asintió, también levantándose, alisando su blusa azul marino con ese gesto automático que le había visto hacer 1000 veces. Caminaron juntos hacia lo que supuse era la cocina, desapareciendo de mi campo visual. Ese fue el momento donde mi cerebro finalmente procesó la información completa. Dolores no estaba en casa. No había ninguna emergencia médica. Beatriz había usado la supuesta enfermedad de su madre como excusa para verse con su amante. Y no en cualquier lugar, en la casa de su propia madre. En el sofá donde yo había tomado café dominical durante años, en el lugar donde celebramos los cumpleaños de nuestros hijos. La bolsa de medicinas cayó de mi mano derecha al pasto húmedo del jardín. El sonido sordo de los frascos golpeando contra el suelo me devolvió a la realidad inmediata. Tenía que salir de ahí. Tenía que irme antes de hacer algo estúpido, antes de golpear esa puerta y montar una escena que no podría controlar. Me agaché, recogí la bolsa y caminé hacia atrás lentamente, sin quitarle los ojos a esa ventana iluminada. Cuando llegué a la acera, giré y empecé a caminar rápido hacia donde había dejado el coche. Mis piernas se movían solas, en piloto automático, mientras mi mente reproducía esas imágenes en bucle infinito. El trayecto de regreso a casa fue irreal. No recuerdo haber manejado. No recuerdo semáforos, calles, otros vehículos. Solo recuerdo llegar al estacionamiento subterráneo de nuestro edificio a las 23:47, apagar el motor y quedarme sentado en la oscuridad durante 43 minutos completos. Lloré. Por primera vez desde el funeral de mi padre, lloré como un hombre roto. Golpeé el volante con ambas manos hasta que me dolieron los nudillos. Grité dentro del coche cerrado hasta quedar afónico. Y cuando finalmente se me acabaron las lágrimas y la voz, me quedé en silencio absoluto, mirando las fotografías en mi teléfono una por una. 17 pruebas de que mi matrimonio era una farsa. 17 razones por las cuales mi vida tal como la conocía había terminado. Y mientras miraba la foto número 11, donde Beatriz sonreía con una felicidad que no mostraba conmigo hace años, tomé una decisión fría y calculada. Si ella había planeado esto con tanto cuidado, usando mentiras elaboradas y la casa de su propia madre, entonces yo también podría planear. Pero mi plan sería mejor, mucho mejor. Llegué al apartamento pasada la medianoche. Subí las escaleras en lugar del ascensor, necesitando quemar la adrenalina que corría por mis venas. Cuando entré, la casa estaba vacía y silenciosa. Nuestro hogar de tantos años se sentía diferente ahora, contaminado por el conocimiento de lo que acababa de presenciar. Me serví 2 dedos de whisky escocés y me senté en el sillón del estudio. Las fotografías seguían ahí en mi teléfono esperando. Las revisé una vez más con ojo clínico, esta vez dejando las emociones de lado. Había algo que no encajaba más allá de lo obvio. Si Dolores estaba tan enferma como Beatriz había dicho, ¿dónde estaba su madre en todas estas fotos? La sala se veía impecable, sin medicinas, sin vasos de agua, sin mantas. Nada que indicara presencia de una persona convaleciente. Abrí mi laptop y empecé a transferir las imágenes a una carpeta encriptada. Cada archivo lo renombré con fecha y hora exacta. Esto ya no era solo dolor personal. Esto era documentación, evidencia. Mientras trabajaba,
Escuché el sonido familiar de la llave girando en la cerradura principal. Eran las 02:23 de la madrugada del miércoles 13 de noviembre. Cerré la laptop y bebí el último trago de whisky justo cuando Beatriz entraba al estudio. Se veía cansada pero tranquila, con esa expresión de quien acaba de cumplir con un deber familiar difícil. «Sigues despierto», dijo quitándose el abrigo gris. «Pensé que estarías dormido. No podía dormir pensando en tu madre. ¿Cómo está Dolores?» La mentira salió de sus labios con una facilidad aterradora. «Mejor, gracias a Dios. La fiebre bajó hace una hora. Le di paracetamol y está descansando ahora. Preferí volver para no molestarte mañana temprano». Asentí lentamente, memorizando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de su rostro. «Me alegro. Mañana podemos ir juntos a verla si quieres». Hubo un microsegundo de pánico en sus ojos. Solo un destello, pero yo llevaba 28 años leyendo ese rostro. «No, no. Ya sabes cómo es ella. No le gusta que la vean débil. Mejor le doy unos días para recuperarse completamente». «Como digas». Me levanté y la besé en la frente. Su perfume era diferente, no el Chanel No. 5 que usaba siempre. Algo más masculino, más amaderado, mezclado con su fragancia. El perfume de él. «Vete a dormir, amor. Yo termino unos emails y voy». Beatriz subió a nuestra habitación y yo me quedé ahí, parado en medio del estudio, sintiendo cómo la rabia fría reemplazaba al dolor inicial. Esa mujer acababa de mirarme a los ojos y mentirme con una naturalidad ensayada. ¿Cuántas veces había hecho esto antes? ¿Cuántas noches de cena con amigas o curso de formación habían sido encuentros con Esteban? Esperé hasta las 03:15, hasta escuchar su respiración profunda desde el dormitorio. Entonces saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Silvia, la hermana mayor de Beatriz, vivía en Sevilla, pero mantenía contacto frecuente con Dolores. No la llamaría hasta la mañana. Sería demasiado sospechoso hacerlo a esta hora. El miércoles amaneció gris y lluvioso. Beatriz se levantó a las 7, se duchó, desayunó tostadas con mermelada como siempre y salió hacia el instituto donde daba clases a las 08:20. Actuó con absoluta normalidad. Yo también. A las 09:45, desde mi oficina en el centro, llamé a Silvia. «Valentín, qué sorpresa. ¿Todo bien?» «Hola Silvia, perdona que te moleste. Es sobre tu madre. Beatriz me dijo que estuvo muy enferma anoche, fiebre alta y problemas respiratorios. Estoy preocupado. ¿Sabes algo?» Silencio al otro lado. Largo, incómodo. «Valentín, ¿de qué estás hablando? Mamá está perfectamente bien. Está en Pontevedra desde hace casi 3 semanas visitando a tía Remedios. Ayer me envió fotos de la playa de San Sencho. Incluso me llamó por videollamada en la tarde». El mundo dejó de moverse durante 3 segundos completos. «¿Estás segura?» «Completamente. De hecho, vuelve el próximo martes. ¿Por qué?» «¿Beatriz te dijo que estaba enferma?» Improvisé rápido. «Debe haber habido una confusión mía. Quizás escuché mal. Ya sabes, mucho trabajo, poco sueño. Saluda a tu madre de mi parte cuando hables con ella». «Claro, claro. Cuídate, Valentín». Colgué y me quedé mirando la pantalla del ordenador sin ver realmente nada. Las piezas encajaban ahora con una claridad brutal. Dolores llevaba 3 semanas fuera de Madrid. Beatriz tenía llave de la casa de su madre desde siempre. Una casa vacía, un lugar donde nadie la molestaría, un refugio perfecto para encuentros secretos. Mi esposa no solo me había engañado, había usado la casa de su propia madre como nido de amor. Había inventado una enfermedad grave. Había mentido con tanta convicción que casi me convenció de no ir. Y si yo no hubiera decidido llevar esas medicinas, si hubiera confiado en su palabra, nunca me habría enterado. ¿Cuántas otras veces había hecho esto? ¿Cuántas emergencias de mamá habían sido encuentros planificados? Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una tarjeta de visita que me había dado un colega hace 2 años. Marcos Iglesias López, investigador privado, especializado en casos de infidelidad y fraudes matrimoniales. Nunca pensé que la usaría.
Marqué el número a las 10:07 de la mañana. Investigaciones Iglesias, buenos días. Buenos días, necesito contratar sus servicios. Es urgente. ¿Su nombre? Valentín Morales. Y necesito que esto sea absolutamente confidencial. Siempre lo es, señor Morales. ¿Puede venir a la oficina esta tarde? Tengo un hueco a las 16:30. Ahí estaré. Pasé el resto de la mañana trabajando mecánicamente en análisis financieros mientras una parte de mi cerebro ya planificaba los siguientes movimientos. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Nada de decisiones impulsivas. Nada de confrontaciones dramáticas sin preparación. Si Beatriz había jugado este juego durante meses o quizás años, entonces yo también aprendería las reglas. Y cuando finalmente jugara mi mano, sería devastadora. La oficina de Marcos Iglesias López estaba en un edificio discreto cerca de la Plaza de España. Tercer piso, puerta sin nombre, solo un número, 3B. Cuando entré a las 16:30 exactas, me recibió un hombre de unos 55 años, calvo, con gafas de montura metálica y expresión seria que inspiraba confianza profesional. Señor Morales, adelante. ¿Café, agua, algo más fuerte? Café solo, gracias. Nos sentamos en su despacho funcional. Sin decoraciones innecesarias, solo archivadores, 2 ordenadores y una impresora industrial. Me gustó esa austeridad. Significaba que invertía en trabajo, no en apariencias. Le conté todo, desde la llamada del martes hasta las fotografías que llevaba en una memoria USB. Marcos las revisó en silencio, tomando notas ocasionales en una libreta negra. No mostró sorpresa ni juicio, solo profesionalismo puro. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. 28 años y 5 meses. ¿Hijos? 2. Adrián de 26, Nerea de 23, ambos independientes. ¿Patrimonio compartido significativo? Apartamento valorado en 580.000 euros a nombre conjunto, 2 vehículos, cuentas bancarias compartidas, inversiones por aproximadamente 340.000 euros en fondos indexados. Marcos asintió y cerró la laptop. Señor Morales, basándome en estas imágenes y en su relato, esto no parece algo reciente. La familiaridad entre ellos sugiere meses, quizás más. Necesito su autorización para seguimiento completo, vigilancia física, rastreo de comunicaciones legalmente obtenibles, análisis de movimientos financieros conjuntos. Tiene mi autorización completa. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 semanas para un informe preliminar sólido. Mis honorarios son 2.800 euros por semana, más gastos documentados. ¿Le parece aceptable? Saqué mi chequera personal y extendí uno por 6.500 euros. 2 semanas completas. Quiero todo. Fechas, lugares, frecuencia, gastos. Y Marcos, necesito que esto sea hermético. Nadie puede saber que la estoy investigando. Esa es precisamente mi especialidad, señor Morales. Los siguientes 12 días fueron una masterclass en actuación. Cada mañana desayunaba con Beatriz fingiendo normalidad absoluta. Le preguntaba por su día, comentaba trivialidades sobre mis clientes, reía de sus anécdotas del instituto. Por las noches cenábamos juntos viendo series en Netflix como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El viernes 15 de noviembre, Beatriz anunció durante la cena que Dolores había empeorado nuevamente y necesitaba pasar otra noche con ella. Sonreí comprensivo y le dije que llevara su almohada favorita. 2 horas después, recibí un mensaje de Marcos con una fotografía. Beatriz y Esteban entrando juntos al Hotel Reconquista, zona de Cusco. Habitación 412. Permanecieron dentro durante 4 horas y 17 minutos. El martes 19, ella tuvo reunión pedagógica obligatoria que supuestamente terminaría tarde. Marcos documentó encuentro en restaurante La Cabaña Argentina, calle Bárbara de Braganza. Cena de 2 horas y media. Total gastado, 187 euros cargados a nuestra tarjeta de crédito conjunta. Cada actualización llegaba vía email encriptado. Cada nueva prueba se archivaba metódicamente en carpetas organizadas por fecha.
Yo mantenía la compostura en público, pero por las noches, solo en mi estudio, revisaba el material sintiendo cómo la traición se materializaba en datos concretos, irrefutables. El lunes 25 de noviembre a las 11:43 de la mañana, Marcos me citó urgentemente en su oficina. «Tengo el informe completo», dijo entregándome una carpeta gruesa. «Pero hay algo que necesita ver inmediatamente». Abrió su laptop y me mostró extractos de nuestra tarjeta de crédito Visa Gold conjunta de los últimos 14 meses. Había marcado con resaltador amarillo múltiples transacciones: hoteles, restaurantes, tiendas de ropa masculina, joyería. Su esposa ha gastado 47.300 euros de fondos matrimoniales en esta relación extramatrimonial, explicó Marcos con tono neutral. Aquí puede ver: Hotel Urban, 4 veces, total 3.200 euros. Restaurante Diverso, 2 veces, 890 euros. Joyería Aldao, compra de reloj Omega, 4.500 euros. La lista continúa. Sentí que la sangre me hervía. No era solo infidelidad, era robo. Estaba usando nuestro dinero, dinero que yo había ganado trabajando 12 horas diarias durante años para mantener su romance secreto. Hay más, continuó Marcos pasando páginas. He documentado 47 encuentros en total durante 14 meses. Eso es aproximadamente 3.4 encuentros mensuales. Hoteles, restaurantes, incluso un fin de semana en Toledo el pasado agosto, mientras usted estaba en esa conferencia en Barcelona. Barcelona. El Congreso de Consultoría Financiera. Yo había estado 3 días dando ponencias, mientras Beatriz supuestamente visitaba a su prima en Salamanca. Otra mentira perfectamente construida. El sujeto Esteban Guerrero Díaz, leyó Marcos de sus notas. 45 años, divorciado desde 2019, vive solo en Getafe. Profesor de Historia en IES Miguel de Cervantes. Sin propiedades a su nombre, alquila apartamento de 65 metros cuadrados. Ingresos anuales estimados, 32.000 euros. Un parásito. Eso es lo que era. Un hombre que no podía permitirse los lujos que mi esposa le proporcionaba con mi dinero. Señor Morales, con este material tiene base sólida para divorcio con causa justificada. Le recomiendo contratar a abogado matrimonialista inmediatamente. Guardé la carpeta en mi maletín. Ya tengo a alguien en mente. Marcos, excelente trabajo. Necesito que continúe la vigilancia 2 semanas más. Quiero documentación actualizada para cuando llegue el momento. Entendido. Le enviaré informes semanales. Salí de su oficina a las 13:20 y caminé directamente hacia el despacho de Maite Salgado Ortiz, abogada especializada en derecho de familia, que me había recomendado un colega hacía años. Su bufete estaba en Castellana, edificio corporativo de cristal y acero. Maite tenía 52 años, cabello corto gris, traje sastre impecable y reputación de ser absolutamente implacable en casos de divorcio. Le mostré todo: fotografías, extractos bancarios, cronología de encuentros. Estudió el material durante 20 minutos sin decir palabra. «Esto es oro puro para divorcio contencioso», dijo finalmente. «Infidelidad probada, malversación de fondos matrimoniales, engaño sistemático. Puedo conseguirle no menos del 65% del patrimonio común, más compensación por daños morales. ¿Cuál es su objetivo, señor Morales? Quiero justicia total. Quiero que pierda todo lo que me ayudó a construir. Y quiero que sepa exactamente por qué está perdiendo». Maite sonrió fríamente. «Entonces vamos a preparar el caso más sólido que haya visto, pero necesitamos mover sus activos antes de presentar demanda. ¿Tiene contador de confianza?» «No para esto». «Llame a Ignacio Rubio. Dígale que va de mi parte». Ignacio Rubio resultó ser exactamente lo que necesitaba. Un contador meticuloso de 48 años con 30 años de experiencia en reorganización patrimonial. Nos reunimos en su oficina de Arturo Soria el jueves 28 de noviembre a las 18:00 horas. «Señor Morales, lo que vamos a hacer es perfectamente legal, pero debe ejecutarse con precisión quirúrgica», explicó desplegando documentos sobre su escritorio. «Transferiremos sus acciones personales y fondos de inversión individual a cuentas segregadas.
Los bienes conjuntos permanecen intactos para no levantar sospechas prematuras, pero protegeremos lo que legítimamente es solo suyo. Durante los siguientes días, movimos 140.000 euros en fondos indexados a mi nombre exclusivo hacia una cuenta nueva en otro banco. Acciones de empresas tecnológicas que había comprado con bonificaciones anuales antes del matrimonio fueron transferidas a un portfolio blindado. Mi plan de pensiones privado quedó asegurado con cláusulas adicionales. ¿Y el apartamento?, pregunté. Eso no podemos tocarlo sin firmas conjuntas, pero con las pruebas que tiene, el juez le otorgará la propiedad completa o forzará venta con división 70-30 a su favor. Todo quedó documentado, legalizado, preparado. Mientras tanto, en casa el teatro continuaba. El sábado 30 de noviembre, Beatriz preparó desayuno especial, tortitas con sirope de arce, mi favorito. Sonrió mientras me servía café y me preguntó si podíamos ir al cine esa tarde. Actuaba como la esposa perfecta, cariñosa, atenta, la misma mujer que 3 días antes había gastado 230 euros de nuestra cuenta en cena romántica con su amante en restaurant Botín. Claro, respondí besando su mejilla. Elige tú la película. Fuimos. Vimos alguna comedia romántica estadounidense que no recuerdo. Comimos palomitas. Ella entrelazó sus dedos con los míos durante la proyección. Cuando salimos, sugirió tomar helado como hacíamos cuando éramos novios, y yo acepté todo, sonriente, comprensivo, el marido perfecto. Por dentro cada gesto era hielo puro. El martes 3 de diciembre, nueva emergencia. Dolores supuestamente había caído en casa y necesitaba ayuda urgente. Beatriz salió corriendo a las 20:15 con su bolso grande y esa expresión de preocupación estudiada. Marcos me confirmó 20 minutos después. Hotel Mayorazgo, calle Flor Alta, habitación 508. Anoté todo en mi registro personal. Fecha, hora, lugar, coste. 195 euros esa noche. El viernes 6 de diciembre inventó que su madre necesitaba acompañamiento para una cita médica matutina importante. Salió a las 08:00. Investigador documentó desayuno prolongado en café comercial con Esteban. 2 horas y cuarto hablando, riendo, tocándose las manos sobre la mesa de mármol. El lunes 9, mamá tenía crisis nerviosa y necesitaba apoyo emocional. Realidad, cena en la bien aparecida, calle Jorge Juan. Menú degustación, 287 euros cargados a Visa. El jueves 12. Problemas con calefacción en casa de mamá que necesitaban supervisión urgente. Verdad, tarde en apartamento de Esteban en Getafe. Primera vez que usaban su lugar. Marcos consiguió fotografías entrando juntos a las 15:40, saliendo a las 19:22. 4 mentiras elaboradas en 10 días. 4 excusas perfectamente ejecutadas. Y yo documentando cada una con la frialdad de quien prepara un caso judicial irrefutable. En casa manteníamos conversaciones normales. Ella me contaba anécdotas de sus estudiantes. Yo compartía situaciones de mis clientes sin revelar nombres. Cenábamos viendo informativos. Los domingos desayunábamos tarde leyendo periódicos. Una pareja común envejeciendo junta. Excepto que yo guardaba en mi estudio un pendrive rojo con 340 archivos de evidencia que destruiría su vida cuando decidiera revelarlo. Fue Nerea quien casi arruina todo el viernes 13 de diciembre. Mi hija menor había venido a casa a las 11:30 de la mañana porque Beatriz estaba en el instituto. Necesitaba hablar sobre un conflicto con su jefe en la agencia de diseño donde trabajaba. Subió directamente a mi estudio mientras yo preparaba café en la cocina. Cuando entré con las tazas, la encontré frente a mi escritorio con el cajón superior derecho entreabierto. El mismo cajón donde guardaba el pendrive dentro de una caja de memorias USB vacías. ¿Qué buscas?, pregunté con voz más tensa de lo pretendido. Nada, papá, perdona. Se me cayó el bolígrafo y al agacharme empujé el cajón sin querer. Mi corazón latía descontrolado, pero mantuve expresión neutra. No hay problema. Siéntate. Cuéntame qué pasó con tu jefe. Durante 40 minutos hablamos de su situación laboral mientras una parte de mi cerebro
Calculaba qué tan cerca había estado del desastre. Si ella hubiera abierto esa caja, si hubiera conectado el pendrive por curiosidad, todo mi plan cuidadosamente construido se habría derrumbado en segundos. Después de que Nerea se fuera, moví el pendrive a una caja fuerte pequeña que instalé en el falso techo del vestidor. Nunca más correría ese riesgo. Esa noche, Beatriz llegó a las 21:45 quejándose de reunión pedagógica eterna. Se duchó, se puso pijama de franela suave y se acurrucó junto a mí en el sofá para ver episodios de una serie de detectives británicos. Apoyó su cabeza en mi hombro mientras comentaba lo cansada que estaba de políticas educativas absurdas. Yo acaricié su cabello automáticamente, sintiendo la textura familiar de sus rizos castaños, y pensé en todas las veces que ese mismo cabello había estado sobre la almohada de una habitación de hotel compartida con otro hombre. «Te quiero», susurró ella sin despegar los ojos de la pantalla. Yo también, mentí, porque la verdad era que ya no sabía qué sentía. Rabia, sí. Traición, absolutamente. Pero amor, ese sentimiento había muerto el martes 12 de noviembre a las 22:53 frente a una ventana iluminada en casa de Dolores. Lo que quedaba ahora era determinación fría. El tipo de resolución que surge cuando sabes que has sido manipulado sistemáticamente durante meses y decides que la única respuesta posible es justicia meticulosamente ejecutada. Maite me había dicho que necesitábamos esperar hasta enero para presentar la demanda. Las fiestas navideñas complican los procesos judiciales, explicó. Mejor empezar el año con fuerza legal completa. Así que tendría que actuar 2 semanas más. 2 semanas de cenas familiares, regalos navideños y brindis de año nuevo con la mujer que estaba destruyendo nuestro matrimonio desde hacía 14 meses. Podía hacerlo. Ya llevaba 32 días fingiendo. ¿Qué eran 14 más? El domingo 15 de diciembre tomé una decisión que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Mis hijos necesitaban saber la verdad antes de que todo explotara públicamente. No por venganza, sino porque merecían prepararse para lo que vendría. Y porque necesitaba saber de qué lado estarían cuando llegara el momento. Cité a Adrián primero. Le pedí que viniera solo a mi oficina el lunes 16 a las 18:00, inventando que necesitaba su consejo legal sobre un asunto delicado. Mi hijo mayor se especializaba en derecho mercantil, pero su formación jurídica me sería útil para evaluar su reacción racional. Llegó puntual, con su maletín de cuero y esa expresión profesional que adoptaba cuando hablábamos de temas serios. Alto, delgado, con mi misma estructura facial pero los ojos verdes de su madre. «Papá, ¿qué pasa?», sonabas preocupado por teléfono. Cerré la puerta de mi despacho y saqué la carpeta gruesa que había preparado. Contenía resumen ejecutivo del informe de Marcos, fotografías seleccionadas, extractos bancarios marcados, cronología de encuentros. «Adrián, lo que voy a mostrarte cambiará cómo ves a tu madre. Antes de abrir esto, necesito que sepas que no busco ponerte en medio, pero eres adulto, eres abogado y mereces conocer la verdad». Su expresión cambió de curiosidad a alarma. «¿Qué verdad?». Le entregué la carpeta. Durante 15 minutos no dijo absolutamente nada. Solo pasaba páginas, estudiando cada documento con la meticulosidad de quien revisa un contrato. Vi cómo su mandíbula se tensaba progresivamente, cómo sus nudillos se ponían blancos aferrando el borde de la mesa. Cuando llegó a las fotografías de su madre besando a Esteban, cerró los ojos durante 5 segundos completos. «¿Cuánto tiempo?», dijo finalmente con voz ronca. «14 meses documentados, probablemente más». «¿Mamá sabe que tú sabes?». «No, todavía no». Adrián dejó la carpeta sobre mi escritorio y se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la Gran Vía. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón de traje y permaneció así durante 2 minutos eternos. «Papá, yo no sé qué decir. Esto es...». Se giró hacia mí y vi lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Qué vas a hacer?». «Divorcio contencioso. Ya tengo abogada. Se presenta en enero».
¿Necesitas que testifique? Esa pregunta me partió el corazón de manera inesperada. No, hijo. Tengo evidencia suficiente. Solo necesitaba que lo supieras antes de que se haga público. Adrián volvió y me abrazó. Un abrazo fuerte, protector, de hombre a hombre. Cuenta conmigo para lo que necesites. Lo siento mucho, papá. Cuando se fue media hora después, supe que tenía un aliado incondicional. Nerea fue completamente diferente. La cité el miércoles 18 a las 19:30. Misma oficina, mismo procedimiento. Mi hija menor llegó 15 minutos tarde, con su estilo bohemio habitual. Vaqueros rotos, chaqueta de cuero vintage, cabello recogido en moño desordenado. Siempre había sido más artística, más emocional, más parecida a Beatriz en temperamento. «Papi, tengo reunión con un cliente a las 9. ¿Esto es rápido?» «Siéntate, Nerea. Es importante». Le pasé la misma carpeta, pero su reacción fue radicalmente opuesta. Apenas había revisado 3 páginas cuando la cerró con fuerza. «¿Qué es esto? Estás espiando a mamá». «Estoy documentando una infidelidad que descubrí accidentalmente hace 5 semanas». «Esto es enfermizo. Contratar investigadores privados. ¿Quién hace eso?» Su reacción me tomó por sorpresa. «Nerea, tu madre lleva 14 meses engañándome sistemáticamente. Ha gastado 47.000 euros de nuestro dinero conjunto en esa relación. ¿Y tu problema es que yo lo haya investigado?» «No lo entiendes». Se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «Mamá te ha dicho 1000 veces que trabajas demasiado, que nunca estás en casa, que cuando estás solo piensas en números y clientes. ¿Y eso justifica traición? Justifica que ella busque lo que no encuentra en casa. Papá, cuando yo tenía 12 años y tuve mi primera exposición de arte en el colegio, ¿dónde estabas?» «En Frankfurt, en una conferencia». «Cuando cumplí 15 y organicé fiesta, ¿llegaste?» «Sí, 3 horas tarde porque tenías reunión urgente». «¿Cuántos cumpleaños míos te perdiste completamente?» «¿4? ¿5? Sus palabras eran puñaladas precisas a heridas que yo sabía existían, pero había elegido ignorar. «Nerea, tienes razón. Fui un padre ausente. Trabajé demasiado. Prioricé mal muchas veces, pero esas son razones para divorcio honesto, para terapia matrimonial, para conversaciones difíciles. No son razones para mentiras elaboradas y traición planificada durante más de 1 año. Ella probablemente tenía miedo de perderte». «¿Miedo? Nerea, tu madre usó la supuesta enfermedad de tu abuela como coartada. Usó la casa de Dolores como lugar de encuentro. Gastó mi dinero en regalos para él. Eso no es miedo, es traición calculada». Mi hija cruzó los brazos, su lenguaje corporal completamente cerrado. «No voy a tomar partido en esto. Son problemas de ustedes dos. Tomar partido será inevitable cuando esto llegue a tribunales. Entonces, que llegue. Pero no esperes que ataque a mamá por vivir su vida mientras tú vivías la tuya en oficinas y aeropuertos». Salió dando un portazo que resonó en todo el pasillo. Me quedé solo en mi despacho, sintiendo el peso de verdades incómodas. Nerea no estaba completamente equivocada. Yo había priorizado trabajo sobre familia durante años críticos. Había perdido momentos irrecuperables persiguiendo éxito profesional. Había sido padre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Pero mi culpa por esas fallas no anulaba la traición de Beatriz. 2 errores no se cancelan mutuamente, y mi hija menor, con 23 años y visión romántica del mundo, no podía ver esa distinción todavía. Esa noche envié mensaje a Maite. «Hijo mayor me apoya. Hija menor defiende a su madre. Prepárate para resistencia familiar». Su respuesta llegó 5 minutos después. Normal en estos casos. Concéntrese en evidencia legal. Los sentimientos de sus hijos no afectan el caso. Tenía razón técnicamente, pero emocionalmente, saber que Nerea me culpaba tanto como a su madre dolía de forma inesperada. Dolores cumplía 72 años el sábado 18 de enero de 2025. Tradicionalmente, celebrábamos su cumpleaños con cena familiar en su casa. Ella, Beatriz, Silvia cuando podía venir desde Sevilla, los tíos maternos, algunos primos cercanos,
Adrián, Nerea y yo. Una tradición de casi 3 décadas. Este año sería diferente. Llamé a Dolores el lunes 6 de enero, después de Reyes. Ella había regresado de Pontevedra el 23 de diciembre y no tenía idea de nada. Para ella, su hija seguía felizmente casada con su yerno ejemplar. Dolores, quiero organizar tu cumpleaños este año. Algo especial. Déjame encargarme de todo. Catering, decoración, invitaciones. Solo tú relájate y disfruta. Ay, Valentín, no hace falta tanto lío. Insisto, vas a cumplir 72. Mereces celebrarlo bien. ¿Puedo usar tu casa? Tiene más espacio que nuestro apartamento. Claro, hijo, por supuesto. Pero que no sea nada muy caro. Tranquila, será perfecto. Durante los siguientes 11 días preparé todo meticulosamente. Contraté catering discreto que montaría mesa para 18 personas en su comedor amplio. Compré proyector portátil de alta definición y pantalla retráctil profesional que instalé yo mismo el viernes anterior, escondidos en el armario del recibidor. Cable HDMI largo conectado discretamente bajo la alfombra hasta enchufe cerca de la TV. Beatriz no sospechó nada. Le conté que organizaba sorpresa para su madre y que ella solo debía llegar puntual. Pareció conmovida por mi gesto. Incluso me besó agradeciéndome por ser tan detallista con mamá. La ironía era brutal. Invité personalmente a cada familiar. Silvia vendría en tren desde Sevilla. Los tíos Carlos y Mercedes confirmarían asistencia con sus 2 hijos adultos. La prima Rocío y su esposo. En total, Dolores, Beatriz, Silvia, tío Carlos, tía Mercedes, primos Pablo y Elena con sus parejas, prima Rocío con Javier, Adrián, Nerea y yo. 18 personas exactas. Adrián sabía lo que vendría. Le había explicado mi plan completo 2 días antes. Su rostro palideció, pero asintió comprendiendo la necesidad. ¿Estás seguro de hacer esto frente a toda la familia?, preguntó. Absolutamente. Ella usó a esta familia como pantalla para sus mentiras. Es justo que esta familia presencie la verdad. Nerea no sabía nada específico, solo que habría cena de cumpleaños. El sábado 18 de enero amaneció frío pero despejado. Llegué a casa de Dolores a las 15:00 para supervisar montaje del catering. Mesa larga con mantel blanco, vajilla elegante, arreglos florales discretos, proyector y pantalla permanecían ocultos en el armario. Los invitados empezaron a llegar desde las 19:30. Dolores estaba radiante con vestido azul marino, emocionada de tener a su familia reunida. Beatriz llegó a las 19:45 con Nerea, ambas trayendo regalo envuelto en papel dorado. Me besó en la mejilla, naturalmente, actuando como la esposa amorosa de siempre. A las 20:15 estábamos todos sentados, conversaciones cruzadas, risas, copas de cava burbujeante, ambiente cálido de familia funcional celebrando a su matriarca. Adrián estaba sentado a mi derecha, tenso pero controlado. Nerea charlaba animadamente con prima Rocío sobre diseño gráfico. Beatriz ayudaba a su madre a servir entrantes, sonriente, relajada, sin la menor sospecha de lo que vendría. A las 20:47, después del segundo plato, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con cuchillo. El tintineo metálico captó atención de todos. Perdonen que interrumpa. Antes del postre y las velas, quisiera decir unas palabras sobre Dolores. Mi suegra sonrió emocionada. Beatriz me miraba con expresión tierna, probablemente esperando discurso emotivo sobre cuánto significaba su madre para mí. Dolores lleva siendo mi segunda madre desde que tenía 24 años. Me acogiste en tu familia, me enseñaste recetas, me consolaste cuando murió mi padre. Siempre has sido sinónimo de honestidad, integridad familiar, valores sólidos. Hubo murmullos aprobatorios alrededor de la mesa. Por eso me duele tanto que tu casa, tu hogar, haya sido usado para algo que contradice todo lo que representas. El ambiente cambió instantáneamente. Silvia frunció el ceño confundida. Carlos dejó su copa sobre la mesa. Beatriz me miraba con alarma creciente en sus ojos. «Valentín, ¿de qué hablas?», preguntó Dolores con voz pequeña. Caminé hacia el armario del recibidor, saqué el proyector y la pantalla
y monté todo en 30 segundos precisos. Conecté mi laptop. La pantalla blanca brilló contra la pared del comedor. Beatriz, ¿recuerdas el martes 14 de junio de 2023? Mi esposa había palidecido hasta quedar cenicienta. No respondió. Permíteme refrescar tu memoria. Presioné una tecla. En la pantalla apareció imagen de fachada del Hotel Reconquista con fecha digital sobreimpresa. 14/006/2023, 21:34 Hotel Reconquista, calle Princesa, habitación 307, permanencia 3 horas y 42 minutos, cargo a tarjeta Visa conjunta 245 euros. Siguiente diapositiva. Beatriz entrando al hotel con Esteban Guerrero. Ambos perfectamente reconocibles bajo luces del vestíbulo. Nerea dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra plato de porcelana resonó en el silencio absoluto que se había instalado. ¿Qué es esto?, susurró Dolores. Esto, Dolores querida, es evidencia fotográfica de la relación extramatrimonial que tu hija mantiene desde hace 14 meses con Esteban Guerrero Díaz, ex colega suyo. Siguiente imagen. Los dos saliendo juntos del hotel riendo. Pero hay más, mucho más. Siguiente. Restaurante La Cabaña Argentina. 19 de noviembre de 2024. Cena íntima. Beatriz tocando la mano de él sobre la mesa. Siguiente. Hotel Urban. 27 de septiembre de 2024. Entrada conjunta. Siguiente. Café Comercial. 6 de diciembre de 2024. Desayuno de 2 horas. Beatriz se puso de pie bruscamente. Para esto ahora. ¿Por qué? ¿Te incomoda que tu familia vea la verdad? Yo también me incomodé cuando vi esto. Presioné otra tecla. Fotografía ampliada de ellos dos en el sofá de esta misma casa, la casa donde estábamos cenando. El sofá marrón visible a través de la puerta abierta del salón. Dolores gimió audiblemente, llevándose mano al pecho. Silvia se levantó inmediatamente para sostenerla. Esta fotografía fue tomada el martes 12 de noviembre de 2024 a las 22:53. Beatriz me había llamado diciendo que tú, Dolores, estabas gravemente enferma y necesitaba quedarse aquí esa noche. Preocupado preparé medicinas y vine a ayudar, pero tú no estabas enferma. Tú estabas en Pontevedra visitando a tu hermana. Tu hija estaba usando tu casa vacía como lugar de encuentro secreto. Dios mío, susurró Mercedes tapándose la boca. Valentín, basta por favor. La voz de Beatriz salió quebrada, desesperada. Intentó caminar hacia la laptop, pero Adrián se interpuso silenciosamente. No he terminado. Siéntate. Mi tono no admitía discusión. Ella retrocedió tambaleándose ligeramente, aferrándose al respaldo de su silla. Nerea la miraba con expresión entre horror y confusión. Cambié a siguiente diapositiva. Hoja de cálculo Excel proyectada en la pantalla. Durante estos 14 meses, he documentado 47 encuentros. 47. Hoteles, restaurantes, su apartamento en Getafe. Aquí está la lista completa con fechas exactas, lugares específicos, duración de cada encuentro. Scrolleé lentamente para que todos pudieran leer. 14 de junio, 22 de junio, 3 de julio, 18 de julio. La lista continuaba interminablemente. Cada línea representaba una mentira, una traición planificada, una parte de nuestra vida matrimonial destruida. Mamá, susurró Nerea mirando a Beatriz. ¿Esto es verdad? Beatriz no respondió. Simplemente se cubrió el rostro con ambas manos. Pero esperen, lo mejor viene ahora. Siguiente diapositiva. Extracto bancario de tarjeta Visa Gold conjunta con transacciones resaltadas en amarillo fluorescente. Hotel Urban 4 ocasiones, total 3.200 euros. Restaurante Diverso, 2 cenas, 890 euros. Joyería Aldao, reloj Omega Sea Master para regalo, 4.500 euros. Hotel Mayorazgo, 6 noches, 1.170 euros. La Bien Aparecida, 11 cenas, 3.157 euros. Saramen, ropa para él, 843 euros. Pausé dejando que los números calaran. En total, Beatriz ha gastado 47.300 euros de fondos matrimoniales conjuntos en esta relación. 47.300 euros. Dinero que yo gané trabajando 12 horas diarias,
fue usado para mantener su romance secreto, para comprarle regalos caros, para pagar habitaciones de hotel donde traicionaba nuestro matrimonio de 28 años. Tío Carlos silbó bajo, incrédulo. Pablo miraba a Beatriz como si fuera una extraña. Y lo más perverso, continué con voz gélida, es que cada vez que lo hacía inventaba emergencias familiares. Mamá enferma, mamá con crisis nerviosa, mamá necesita ayuda urgente. Usó la salud de su propia madre como coartada para infidelidad. Dolores rompió a llorar. No llanto silencioso, sino sollozos profundos que sacudían sus hombros frágiles. Silvia la abrazó mientras lanzaba miradas furiosas a su hermana menor. «¿Cómo pudiste?», preguntó Silvia con voz temblando de ira. «¿Cómo pudiste usar a mamá así? Usar su casa, mentir sobre su salud. Yo no quería...» Beatriz intentó articular palabras, pero su voz salía entrecortada entre lágrimas que ahora caían libremente por su rostro. «¿No querías qué? ¿No querías que te descubriera? Porque claramente querías engañarme. 14 meses requieren planificación, Beatriz. Requieren mentiras elaboradas, coordinación de horarios, coartadas múltiples. Nada de esto fue accidental». Nerea se levantó bruscamente. «Papá, ya es suficiente. La humillaste bastante». «¿Yo la humillé?» Ella humilló 28 años de matrimonio. Humilló la confianza de su familia. Humilló el nombre de su madre, usando su supuesta enfermedad como pantalla. «Pero tú nunca estabas», explotó finalmente Beatriz. Su voz salió aguda, defensiva, desesperada. «Trabajabas hasta las 10 de la noche. Viajabas 3 semanas al mes. ¿Cuándo cenamos juntos la última vez sin que revisaras emails cada 5 minutos? ¿Cuándo me preguntaste cómo estaba yo realmente?» El silencio que siguió fue denso, pesado. «Tienes razón», dije con voz más calmada. «Trabajé demasiado. Prioricé carrera sobre familia durante años. Fui esposo ausente emocionalmente, padre distante físicamente. Perdí recitales de Nerea, cumpleaños importantes, aniversarios que merecían más atención. Vi sorpresa en el rostro de Beatriz ante mi admisión. Pero esas son razones para terapia matrimonial, para conversación honesta, para divorcio civilizado si era insalvable. No son razones para traición sistemática durante 14 meses. No justifican gastar 47.000 euros de nuestro dinero en tu amante. No excusan mentir sobre enfermedad de tu madre una y otra vez. Yo tenía miedo», sollozó Beatriz. «Miedo de perderte, miedo de romper la familia. Esteban me escuchaba, me hacía sentir vista, importante, viva otra vez. ¿Y yo? ¿Tuve yo opción de decidir sobre nuestro matrimonio con información completa? ¿O preferiste mantenerme en ignorancia mientras vivías doble vida?». No respondió, porque no había respuesta posible. Saqué sobre Manila grande de mi maletín y lo coloqué sobre la mesa frente a ella con movimiento deliberado. «Estos son documentos de demanda de divorcio contencioso. Ya están presentados ante Juzgado de Familia número 7 de Madrid. Fecha de primera audiencia, 14 de febrero. Ironía, ¿verdad? Día de San Valentín». Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. Hojeó las páginas sin realmente leer, sus ojos empañados por lágrimas. «Por infidelidad probada y malversación de fondos matrimoniales, mi abogada solicita 65% del patrimonio común para mí, más compensación por daños morales. El apartamento será vendido o transferido completamente a mi nombre, según determine el juez. Tus gastos legales corren por tu cuenta. Valentín, por favor». Intentó una última vez. «No, se acabó». 28 años y 5 meses terminaron el 12 de noviembre cuando te vi con él en esta casa. Todo lo que vino después fue simplemente recopilar evidencia para asegurar que la justicia fuera completa. Me giré hacia Dolores, que seguía llorando en brazos de Silvia. «Dolores, lamento haberte enterado así, pero necesitabas saber cómo tu hija usó tu nombre, tu casa, tu salud como herramientas para su engaño. No merecías vivir en ignorancia». La anciana asintió débilmente, sin palabras. Cerré la laptop, desmonté el proyector,
Guardé todo en su maletín. Les deseo que terminen la cena. Feliz cumpleaños, Dolores. Siento que tu celebración se arruinara, pero era necesario. Adrián se levantó conmigo. Caminamos juntos hacia la puerta, mientras 17 pares de ojos nos seguían en silencio absoluto. Antes de salir, me giré una última vez. Beatriz, tus cosas estarán empacadas y en casa de tu madre para el martes. Cambié cerraduras del apartamento esta mañana. No intentes volver. La puerta se cerró detrás de nosotros con clic definitivo. Los siguientes 3 meses fueron torbellino legal implacable. Maite Salgado resultó ser exactamente tan efectiva como su reputación prometía. La primera audiencia del 14 de febrero estableció tono. El juez revisó evidencia fotográfica, extractos bancarios, cronología de encuentros y declaró caso prima, facie sólido, para divorcio contencioso con causa justificada. Beatriz contrató abogado de oficio porque no podía permitirse representación privada. Su defensa intentó argumentar abandono emocional como atenuante, pero Maite demolió ese argumento presentando emails míos desde años anteriores proponiendo terapia de pareja, vacaciones románticas, cenas especiales, todos rechazados o pospuestos indefinidamente por Beatriz misma. Su clienta tuvo múltiples oportunidades de abordar insatisfacción matrimonial honestamente, declaró Maite ante el tribunal el 4 de marzo. En cambio, eligió solución que incluía fraude financiero sistemático de fondos conyugales. El 28 de marzo, sentencia preliminar, división patrimonial 65-35, a mi favor. El apartamento de Chamartín, valorado en 580.000 euros, quedaría a mi nombre tras compensación de 87.000 euros pagaderos a Beatriz en 3 años. Los fondos de inversión se dividieron proporcionalmente. Ella conservó su vehículo Seat León y algunos muebles específicos. Beatriz se mudó temporalmente con Dolores, quien la había perdonado superficialmente, pero mantenía distancia emocional evidente. Esteban, curiosamente, desapareció del panorama apenas 2 semanas después de la explosión pública. Según Marcos, quien mantuve contratado por precaución, el profesor de historia bloqueó número de Beatriz y dejó de responder mensajes. Aparentemente, romance era excitante cuando era secreto, pero perdió atractivo cuando implicaba consecuencias reales. Ironía poética. Pero la verdadera batalla no fue con Beatriz, fue con Nerea. Mi hija menor había tomado partido claro desde aquella cena devastadora. Me llamó 2 días después del cumpleaños de Dolores, su voz cargada de reproche y furia apenas contenida. «Papá, ¿era necesario destruirla públicamente así? ¿Humillarla frente a toda la familia? ¿No pudiste manejarlo en privado?» Nerea, ella usó esa familia como pantalla para mentiras durante 14 meses. La familia merecía saber. Eres cruel, siempre lo fuiste. Trabajando hasta tarde, viajando constantemente, ignorándola durante años. Y cuando ella encuentra un momento de felicidad, tú la aniquilas. ¿Un momento de felicidad? ¿Eso es como llamas a gastar 47.000 euros de nuestro dinero en su amante? Ese dinero también era de ella. Estuvo casada contigo 28 años. Precisamente. Y durante esos 28 años, ese dinero debía usarse para gastos familiares conjuntos, no para financiar infidelidad. La conversación terminó con portazo telefónico. Durante marzo y abril, Nerea visitó a Beatriz regularmente. Publicó en redes sociales mensajes vagos sobre apoyar a quien amas en momentos difíciles y no juzgar sin conocer historia completa. Ignoró completamente mis llamadas. Cuando Adrián intentó hablar con ella, lo acusó de traidor. El 15 de abril, mi contador Ignacio me informó algo que helaba la sangre. Valentín, revisa la cuenta universitaria que mantienes para Nerea, la que usas para transferir sus 1.850 euros mensuales. Abrí estado de cuenta. Nerea había retirado 3.700 euros en 2 transacciones durante marzo. Según nota adjunta a extracto, ese dinero fue transferido directamente a cuenta de Beatriz para ayudar con gastos legales y alquiler. Mi propia hija estaba usando el dinero que yo le daba
para financiar la defensa legal de su madre contra mí. El 18 de abril a las 10:00 de la mañana, Nerea recibió carta certificada en su apartamento de Malasaña. La había redactado personalmente, revisado con Maite para asegurar claridad legal y firmado con mano firme. La carta decía: Nerea, efectivo inmediatamente, suspendo toda provisión financiera mensual. Los 1.850 euros que transfería a tu cuenta cada mes están cancelados permanentemente. Acceso a cuenta universitaria queda bloqueado. Seguro médico privado bajo mi póliza termina el 30 de abril. Deberás contratar cobertura propia. Esta decisión no es castigo. Es consecuencia natural de tus acciones. Elegiste tomar partido por quien cometió fraude matrimonial sistemático. Usaste fondos que yo proporcionaba para atacarme legalmente. Esas elecciones tienen precio. Tienes 23 años, carrera universitaria completa, habilidades profesionales. Eres perfectamente capaz de mantenerte económicamente sin mi ayuda. Ahora tendrás oportunidad de probarlo. No espero que cambies tu posición. Respeto tu derecho a apoyar a tu madre, pero ese apoyo no será financiado indirectamente por mí. Cuando madures y entiendas que dos personas pueden estar equivocadas simultáneamente, tu madre por traición calculada, yo por ausencia emocional, quizás podamos reconstruir algo. Hasta entonces caminarás tu propio camino. Valentín Morales Sánchez. La respuesta llegó esa misma tarde vía mensaje de texto. Perfecto. No necesito tu dinero manchado de venganza. Mamá y yo estaremos bien sin ti. Bloqueó mi número inmediatamente después. Adrián intentó mediar el 22 de abril en Café Neutral. Convocó a ambos sin avisarnos mutuamente. Cuando llegué y vi a Nerea sentada frente a un cortado intacto, casi me di vuelta para irme. Papá, siéntate por favor. Solo 10 minutos. Me senté manteniendo distancia profesional. Nerea me miraba con mezcla de resentimiento y algo que quizás era dolor oculto. Papá, comenzó Adrián cuidadosamente, Nerea quiere disculparse por usar ese dinero sin consultarte. Reconoce que estuvo mal. No me disculpo por apoyar a mamá, interrumpió Nerea con voz tensa. Me disculpo por no haber sido transparente sobre usar ese dinero específico, pero no me arrepiento de ayudarla. Entonces, no hay nada que discutir, respondí con tono neutro. Tomaste decisión consciente. Yo tomé la mía. Ambas son irrevocables. Ni siquiera si ella admite que mamá también se equivocó, presionó Adrián desesperado. Miré a Nerea directamente. ¿Admites que tu madre cometió fraude financiero sistemático? ¿Que traicionó confianza familiar usando salud de su propia madre como coartada? ¿Que mintió deliberadamente durante 14 meses? Nerea bajó la mirada. Ella hizo cosas malas, pero tú también la empujaste a... Entonces seguimos en el mismo lugar. Mi ausencia emocional no justifica su traición planificada. Son dos faltas separadas. Hasta que puedas verlas como tales, no hay base para reconciliación. Me levanté dejando 20 euros en la mesa para cubrir cafés. Adrián, gracias por intentarlo. Nerea, cuando necesites algo realmente importante, emergencia médica, peligro real, llama. Para todo lo demás, eres adulta independiente ahora. Actúa como tal. Salí mientras Nerea lloraba silenciosamente sobre su cortado frío. El divorcio se finalizó oficialmente el 3 de junio de 2025. Beatriz firmó documentos con mano temblorosa en oficina de su abogado, mientras yo lo hacía simultáneamente en despacho de Maite. 28 años y 5 meses de matrimonio terminaron con firmas en papel sellado legalmente. Sin ceremonia, sin último abrazo. Solo burocracia fría certificando que habíamos dejado de ser familia. Beatriz recibió su compensación de 87.000 euros en transferencia bancaria única el 18 de junio. Usó parte para alquilar apartamento modesto en Vallecas, zona más económica que cualquier lugar donde habíamos vivido juntos. Esteban nunca reapareció en su vida. Según me contó Adrián, quien mantenía contacto cordial con su madre, ella había intentado llamarlo en mayo, pero él había cambiado número telefónico. El romance que costó un matrimonio evaporó apenas las luces se encendieron. Yo me quedé en apartamento de Chamartín,
ahora silencioso y extrañamente vacío sin presencia de Beatriz. Contraté diseñadora de interiores para renovar completamente el lugar. Quité muebles compartidos, repinté paredes, cambié cortinas. Necesitaba exorcizar fantasmas de 3 décadas, convertir ese espacio en algo nuevo que no oliera a traición ni a recuerdos contaminados. Nerea seguía sin hablarme. Sus redes sociales mostraban vida de freelancer luchando, proyectos pequeños, cafeterías baratas, fotos artísticas de Madrid que gritaban: vivo con presupuesto ajustado, pero soy independiente. Nunca mencionó necesitar ayuda, orgullo heredado de mí, irónicamente. Entonces llegó el 14 de agosto. Adrián me llamó a las 16:37, su voz tensa de manera inusual. «Papá, ¿puedes venir a mi apartamento? Es sobre Nerea, es urgente». Llegué en 25 minutos. Encontré a mi hija menor en sofá de Adrián, rostro hinchado de llorar, sosteniendo extracto bancario arrugado con manos temblorosas. Su hermano estaba de pie junto a ventana con expresión entre furia y pena. «¿Qué pasó?», pregunté quedándome en umbral. Nerea levantó vista hacia mí. En sus ojos había algo nuevo, no resentimiento sino devastación pura. «Papá, yo necesitaba dinero para depósito de apartamento mejor. El mío actual tiene problemas de humedad y el casero no arregla nada. Fui al banco a sacar mis ahorros, la cuenta que abriste para mí cuando cumplí 18. Asentí recordando. Había depositado 500 euros mensuales durante 5 años en esa cuenta intocable específicamente para su futuro. Entrada de vivienda, emergencias mayores, proyectos importantes. Debían haber 23.400 euros, continuó con voz quebrándose. 23.400 exactos. Nunca los toqué, eran para cuando realmente los necesitara. El verbo en pasado me alertó inmediatamente. La cuenta está vacía, papá, completamente vacía. Sentí hielo correr por mis venas, aunque ya intuía lo que vendría. Mamá tenía acceso como cotitular hasta que yo cumpliera 25. Pensé que era solo formalidad administrativa. Nunca imaginé... Se le quebró la voz completamente. Adrián tomó el extracto y me lo pasó. 2 retiros grandes, 18 de marzo, 11.700 euros. 2 de abril, 11.700 euros restantes, ambas transacciones autorizadas por Beatriz Fuentes Romero como cotitular legal. Llamé a mamá hace 2 horas, susurró Nerea. Le pregunté qué había pasado. Al principio intentó negar, decir que había error bancario, pero insistí. Finalmente admitió que usó ese dinero. ¿Para qué?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. En marzo le compró a Esteban un coche usado, un Volkswagen Golf del 2019. Costó exactamente 11.700 euros. Dijo que él necesitaba transporte confiable para venir a visitarla más fácilmente. La habitación giró levemente. Beatriz había robado ahorros de su propia hija para comprarle coche a su amante. El segundo retiro de abril, continuó Adrián con voz dura, fue para pagarle abogado privado mejor después de que el de oficio le dijera que caso estaba perdido. Usó dinero de Nerea para intentar quitarte más patrimonio en el divorcio. Nerea sollozó tapándose rostro. Ella sabía cuánto significaba ese dinero para mí. Yo se lo conté 1000 veces. Era mi red de seguridad, mi independencia futura. Y lo usó sin preguntarme, sin decirme nada. Para él, para ese hombre que desapareció apenas las cosas se complicaron. Me senté lentamente en sillón frente a ella. Durante 3 meses había esperado este momento, el instante donde mi hija viera finalmente la verdad completa sin filtros romantizados de mamá incomprendida buscando felicidad. Nerea, lamento que tuvieras que aprender así. Tú tenías razón, dijo mirándome con ojos rojos. Sobre todo, no era solo infidelidad, era egoísmo absoluto. Usó a la abuela, te robó a ti, me robó a mí. Todo para alimentar algo que ni siquiera era real porque él desapareció apenas pudo. Extendió mano temblorosa hacia mí, gesto de niña pequeña, buscando consuelo paterno. Pero no la tomé. Papá, su voz salió pequeña, asustada. Yo, lo siento. Siento haberte juzgado. Siento haber usado tu dinero contra ti.
Siento no haber visto. Acepto tu disculpa. La interrumpí con tono neutral. Y te creo sincera. Pero eso no cambia mi decisión. ¿Qué? Confusión reemplazó esperanza en su expresión. No voy a retomar apoyo financiero, Nerea. No voy a devolver esos 1.850 euros mensuales. No voy a compensarte por los ahorros que tu madre robó. Pero papá, ahora entiendo. Ahora entiendes por qué te afectó personalmente, porque la traición te tocó directamente. Eso no es aprendizaje real. Es solo dolor propio, finalmente, abriendo ojos que elegiste mantener cerrados durante meses. Adrián me miró sorprendido. Papá, ella está admitiendo error. ¿No es eso lo que querías? Quería que viera verdad objetivamente, que reconociera que defensa de su madre no estaba basada en justicia, sino en lealtad emocional ciega. Pero aprender lección porque ahora eres víctima también no es suficiente. Me levanté alisando mi camisa. Nerea, tienes 23 años. Hiciste elección consciente de apoyar a alguien que resultó ser exactamente lo que te advertí. Consecuencias de esa elección incluyen pérdida de red financiera que yo proporcionaba. Tu madre te robó, sí. Eso es entre tú y ella. Pero tus decisiones previas sobre a quién apoyar siguen siendo tuyas. Entonces vas a dejarme sin nada, explotó con rabia regresando brevemente. Te dejo con exactamente lo que tú elegiste, independencia completa, libertad de tomar tus propias decisiones sin influencia de mi dinero. Ahora sabrás valorar lo que construyas con tus propias manos. Caminé hacia puerta mientras Nerea lloraba y Adrián me miraba con expresión entre admiración y horror. Cuando quieras hablar como adultos iguales sin dinero de por medio, mi puerta está abierta, pero como padre que financia vida cómoda, ese capítulo terminó. Hoy es 23 de enero de 2028. Han pasado 3 años, 2 meses y 11 días desde aquella noche frente a la ventana de Dolores. 3 años desde que mi vida, tal como la conocía, se desintegró en 30 segundos bajo luz de lámpara de pie. Vivo ahora en apartamento de 2 dormitorios en barrio de Salamanca. Más pequeño que el anterior, pero perfectamente funcional para hombre solo de 55 años. Lo elegí deliberadamente modesto, 95 metros cuadrados versus los 140 que compartía con Beatriz. Vendí el Audi y compré un híbrido compacto. Mis gastos mensuales son la mitad de lo que eran antes. ¿Por qué? Porque descubrí que no necesitaba todo eso. El apartamento grande, los coches caros, las vacaciones en resorts de 5 estrellas, eran símbolos de éxito que usaba para justificar ausencia. Mientras trabajaba 12 horas diarias construyendo patrimonio, perdía la vida real que ese patrimonio supuestamente debía mejorar. Ironía brutal que solo entendí cuando todo se derrumbó. Adrián viene cada miércoles a cenar. A veces trae a su novia Claudia, arquitecta de 29 años con quien lleva año y medio. Cocinamos juntos, hablamos de casos legales complicados, de política internacional, de proyectos futuros. Mi hijo se convirtió en socio junior de mi consultora en septiembre del año pasado. Trabaja duro, pero mantiene límites saludables que yo nunca tuve. Sale a las 6 de la tarde religiosamente. Apaga teléfono durante fines de semana. Vive en presente de manera que yo solo aprendí demasiado tarde. Me siento orgulloso de él precisamente porque no repite mis errores. Nerea es historia diferente, más complicada, más dolorosa. Durante primer año después de agosto 2025, no hubo contacto alguno. Silencio absoluto de ambos lados. Según Adrián, ella luchaba económicamente. Trabajos freelance inconsistentes, apartamento compartido con 2 roommates, dieta básica de pasta y arroz. Pero sobrevivía, aprendía. En diciembre de 2026, recibí su primer mensaje después de 16 meses. Papá, feliz Navidad, espero que estés bien. Respondí, gracias Nerea, igualmente. Nada más. Pero era comienzo. Durante 2027 intercambiamos mensajes ocasionales. Cumpleaños, fechas importantes, pequeñas noticias, conversaciones cortas, educadas, distantes. En septiembre me envió link a su nueva página web profesional. Trabajos de diseño que mostraba eran realmente buenos.
Había crecido como artista precisamente porque necesidad forzó desarrollo. En octubre me invitó a café. Acepté. Nos encontramos en Cafetería Neutral cerca del Retiro. Ella llegó 5 minutos tarde, nerviosa, con portfolio bajo el brazo como escudo protector. «Papá, gracias por venir». «De nada». Silencio incómodo. Luego ella respiró profundo. «No busco que me perdones, ni espero recuperar lo que perdí. Solo quiero que sepas que entendí». Finalmente, defenderla no era lealtad, sino miedo de aceptar que mi madre es humana, que cometió traición terrible, que te usó, que me usó. Elegí ignorar verdad porque dolía menos que enfrentarla. Bebí mi café lentamente antes de responder. «Te creo, Nerea, y aprecio que lo digas. ¿Pero no cambia nada?», preguntó con voz pequeña. «Cambia nuestra relación. Podemos reconstruir algo basado en honestidad mutua, pero mi decisión sobre apoyo financiero permanece, no como castigo ahora, sino como reconocimiento de que creciste sin él. Eres diseñadora exitosa freelance, vives independientemente. ¿Para qué destruir ese logro haciéndote dependiente nuevamente?». Vi lágrimas formarse, pero esta vez no eran de rabia, sino de comprensión triste. Desde entonces nos vemos una vez al mes. Relación cordial pero no cercana. Hablamos de trabajo, proyectos, vida cotidiana. Nunca de dinero, nunca del pasado. Construimos algo nuevo desde cero, sin pretender que años perdidos pueden recuperarse. Beatriz es fantasma en mi vida ahora. Sé por Adrián que vive en Carabanchel con roommate de 60 años. Da clases particulares de arte desde casa porque no consiguió plaza en instituto público tras divorcio escandaloso. Gana aproximadamente 200 euros mensuales, suficiente para sobrevivir dignamente, pero lejos del confort que conoció durante casi 3 décadas. Esteban desapareció completamente de su vida. El coche que ella compró con ahorros robados de Nerea fue vendido por él apenas 2 meses después por efectivo rápido. Nunca devolvió dinero ni dio explicaciones, simplemente evaporó. Dolores falleció en julio de 2027. Cáncer de páncreas diagnosticado tarde. Fui al funeral. Me senté en última fila. Beatriz me vio, pero no se acercó. Después del entierro salí sin hablar con nadie. Esa mujer que me quiso como hijo durante décadas murió sabiendo que su hija había traicionado todo lo que ella representaba. Esa es herida que nunca sanará para ninguno de nosotros. Trabajo menos ahora. 9 horas diarias máximo. Apago laptop a las 7. Tengo hobbies que descuidé durante años. Toco guitarra española cada noche. Leo historia medieval. Camino por Retiro cada domingo. Salgo ocasionalmente con mujer llamada Teresa, profesora universitaria divorciada de 49 años. No es relación seria, solo compañía agradable sin expectativas pesadas. ¿Soy feliz? No sé si esa palabra aplica. Estoy en paz. Hay diferencia. Conquisté justicia completa. Beatriz perdió patrimonio, reputación, confort. Pagó precio alto por sus decisiones. Yo recuperé dignidad. Demostré que traición tiene consecuencias reales. Gané en términos legales absolutos. Pero todas las noches, cuando apago luces de este apartamento silencioso, pienso en los 28 años. No los años de mentiras finales, sino los primeros 20. Cuando éramos jóvenes y realmente enamorados. Cuando Adrián nació y lloramos juntos de alegría. Cuando Nerea dijo su primera palabra. Navidades, cumpleaños, vacaciones en playa, donde construíamos castillos de arena. Esos recuerdos existieron, fueron reales en su momento, pero ahora están contaminados permanentemente por conocimiento de cómo terminó todo. No puedo recordarlos sin preguntarme cuándo exactamente empezó a morir lo nuestro. Fue gradual. Hubo momento específico donde ella dejó de amarme ¿y yo estaba demasiado ocupado para notarlo? Nunca sabré. Y esa ignorancia duele más que cualquier traición documentada fotográficamente. Gané la guerra legal, pero perdí 28 años de vida que nunca recuperaré. Perdí familia que existió.
Perdí versión de mí mismo que creía ser buen esposo y padre. Justicia no devuelve tiempo, no borra años, no convierte pasado doloroso en presente feliz, solo cierra capítulos y te deja construir nuevos, más sabios, pero inevitablemente más solos. Anoche, guardando documentos viejos, encontré fotografía de nuestra boda. Beatriz con 20 años, vestido blanco simple, sonrisa radiante genuina. Yo con 24, traje prestado, mirándola como si fuera todo mi universo. La observé durante 5 minutos completos. Luego la guardé en sobre Manila junto con sentencia de divorcio, 2 documentos opuestos de la misma historia. Cómo comenzó y cómo terminó. Y en algún lugar entre esos 2 extremos, perdí algo que ningún juez puede devolver: la capacidad de confiar completamente otra vez. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.